Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sesión número 9 del curso libre Elaboración y presentación de ejercicio práctico supervisado, sección B. Con esta nos estamos a punto de finalizar el curso, solo nos queda esta sesión y la de la otra semana. Buenas tardes, María Azucena. Estamos ya culminando este curso. Hoy vamos a ver propiamente, yo sé que algunos están llevando el curso de tesis, esto lo vimos la semana pasada en tesis, lo que es el tema de la piratería, pues, es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Pero para aquellos que solo están llevando el curso de EPS, necesitamos abordar esta temática el día de hoy. Vamos a ver cuáles son los aspectos que muchas personas incurren con la situación de lo que es la piratería, haciendo así una palabras claves. Hoy vamos a hablar de lo que es plagio, fraude, derechos de autor, propiedad intelectual, copiar y pegar, ética, normatividad y las sanciones. Eso es lo que vamos a estar abordando el día de hoy en esta sesión propiamente. Les informo que ya tengo los cuadros, ya hice los cuadros finales y ya fueron presentados en la plataforma. Entonces ya dependerá propiamente de lo que es el área de cursos libres para que les manden a ustedes sus diplomas. Algunas personas todavía tuvieron suerte de hacer el examen. Mire, Jamie, ahí sí no le puedo ayudar en ese sentido. Literalmente, pues así es como le va a salir el diploma. Ya me dice usted que ha fijado desde el inicio para que le hubieran hecho el cambio. Sí, discúlpeme, Jamie, pero ahí sí no puedo hacer nada. Eh, Literalmente, entonces, recuerden que yo soy del área de docencia y tuvo que haber sido propiamente o error suyo a la hora de inscribirse o error del digitador cuando creó su usuario propiamente. Entonces, disculpe, Jamie, no le puedo ayudar en ese sentido. Bueno, respecto a la situación, hoy, como les digo, vamos a ver el tema del plagio y la otra semana que estamos culminando, vamos a ver el proceso de la presentación y del informe final de un EPS. Vamos a ver también el proceso de graduación y vamos a ver la defensa de un examen público y vamos a ver los apartados propiamente de tips o características que ustedes puedan tener propiamente para la defensa del ejercicio de EPS en ese apartado. Tal vez en el transcurso de la sesión que vamos a tener hoy, va a aparecer ahí un mensaje en el chat por parte de Cursos Libres sobre donde les van a colocar un enlace propiamente. Recuerden que cuando yo comienzo con la sesión pierdo el chat. Entonces, les va a aparecer un enlace ahí para el proceso de evaluación. Eso es por parte de Cursos Libres. Aquellas personas que deseen participar en el proceso de evaluación, si se los colocan ahí, pues se lo pueden llenar sin ningún problema. Es en forma anónima, donde ustedes van a evaluar a este servidor y van a evaluar el curso propiamente de cómo se dio propiamente las sesiones. Vamos a iniciar sin tanto atraso propiamente a la clase. Como repito, hoy vamos a ver lo del tema del plagio y el tema de lo que es la piratería intelectual y los derechos de autor. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. En este momento voy a iniciar con compartir pantalla para poder iniciar lo más pronto posible. Bueno, el fenómeno del plagio ha existido desde tiempos inmemoriales. Actualmente se escucha mucho esto de lo que es la propiedad intelectual o se escucha mucho de lo que es propiamente el aspecto de piratear tesis, por decirlo de alguna, o piratear cualquier tipo de trabajo académico en ese sentido. Pero esto esto ha surgido desde que propiamente se ha dado ese proceso de educación o proceso de enseñanza. Esto ha generado una gran inquietud propiamente tanto en los docentes como en las autoridades y en los mismos alumnos propiamente, porque ahora con el uso del Internet, ahora con el uso de las plataformas, esto se observa con mayor frecuencia. Y la facilidad o la presencia de tanta información que existe en Internet, pues de alguna forma ha provocado
que la gente caiga en aspectos de pereza o caiga en aspectos del proceso copiar, pegar, imprimir, pues de alguna forma. Aquí realmente es culpa de todos los elementos que formamos parte de ese proceso de enseñanza, tanto de autoridades, porque no se ha logrado combatir fehacientemente ese proceso, aunque ya hay algunas soluciones a esa situación. También culpa de algunos docentes, porque eso lo vamos a ver más adelante. Hay docentes que fomentan la piratería propiamente, y como también por parte del alumno que lo hace precisamente por el hecho de querer agilizar más el proceso. Entonces, causas históricas del campo del plagio o causas históricas de lo que es la piratería, lo podemos vincular de alguna forma también con factores psicológicos, en el cual tiene que ver mucho el comportamiento, tiene que ver también mucho la ética en ese apartado. Recuérdense que lo que para algunos es ética, para otros no. Yo podría decir, a mí no me importa que me descubran, yo sé cómo engañar a la plataforma, pues en ese sentido. O yo sé cómo engañar al asesor, o sé cómo engañar al encargado de metodología y me puedo graduar fácilmente. Bueno, eso es lo que algunos dirán. Otros, pues sus aspectos éticos estarán en contra precisamente de hacer este proceso o hacer este hecho. Porque literalmente el plagio o la piratería es un delito que está penado por la ley. Entonces, existen diferentes tipos de plagios, que es lo que vamos a ver a lo largo de la clase del día de hoy, y existen también diferentes estrategias que se pueden utilizar tanto por el docente, por las autoridades o por el mismo alumno para mencionar propiamente o combatir esta situación. Recuérdense que a toda acción hay reacción. Como hay plataformas que se utilizan en las distintas unidades académicas para detectar el plagio, también hay programas que ocultan el plagio, por decirlo de alguna forma. O sea, aquí es propiamente las personas que hacen este proceso del plagio, en vez de agilizar el trabajo, a veces lo hacen más complicado, por decirlo de alguna forma, porque tienen que buscar algún tipo de programa o de software, por decirlo de una forma, que oculte o que de alguna forma pueda mentirle a las plataformas que se utilizan en algunas unidades académicas. Bueno, se utilizan en todas las unidades académicas para poder cumplir ese proceso. Pero actualmente, por ejemplo, en la Universidad UNAM de México, en la José Cecilio del Valle de Salvador y en algunas universidades de Sudamérica, como de Europa propiamente y de Sudamérica, ya el proceso de combatir el plagio se está haciendo a través de las videotesis o a través de la presentación de los documentales a través de los diferentes trabajos académicos. Se recuerdan que eso lo hablamos en la primera sesión propiamente. Ahora ya las tesis ya no es necesario hacerlas en un documento físico, sino que a través de un documental, a través de donde usted va expresando y usted va expresando, o en este caso con el EPS, usted va presentando su video de todas las acciones que usted hizo en ese sentido y las va narrando. Y cuando tiene su defensa de su examen público, pues sencillamente usted da las razones o usted explica el proceso. Y con eso, pues, algunas personas están de alguna forma combatiendo ese aspecto de la piratería. Vamos a iniciar entonces con lo que es el prolegomeno. El prolegomeno es cuando nosotros de alguna forma introducimos o vamos preparando a las personas para abordar la temática que nos corresponde. Realmente este es un mal. Este tema de la piratería propiamente ha surgido o data desde que la humanidad tiene propiamente memoria histórica. Ese proceso de copia y adjudicación de la autoría de obras o de cualquier tipo de trabajo de otras personas. Anteriormente pues se falsificaba medicinas, se falsificaba obras de pintura, se falsificaba algún tipo de frases o se falsificaba algún tipo de oraciones que la gente las tomaba. Pero en aquellos tiempos se miraba, entre comillas, como normal, por decirlo. Pero ahora con el uso del Internet y con el uso del trabajo, que nos cuesta hacer propiamente cualquier tipo de trabajo académico, esto de alguna forma, y con el uso del Internet y la tecnología de la información o la comunicación, esto de alguna forma ha ido evitándose o se está tratando de evitar de alguna forma. Entonces, manejando esos aspectos propiamente, hay dos clases de personas, aquellos que hacen el trabajo y aquellos que se roban el crédito. Trate de estar en el primer grupo, hay menos competencia ahí. Lamentablemente hay muchas personas que hacen el aspecto de la piratería. A veces lo hacen conscientemente o lo hacen inconscientemente,
Pero recuérdense que en aspectos legales usted no puede alegar ignorancia ante la ley. Y esto lo vamos a ver más adelante en el aspecto de lo que es este robo o lo que es esta especie de apropiación de materiales o documentos indebidos para sacarle un provecho. Recuérdense que a su EPS, a su tesis o a cualquier tipo de trabajo académico, el único que le puede sacar provecho, digamos, si quiere verlo desde el punto de vista económico, es usted nada más, pues, en ese sentido. O un tipo de beneficio académico, porque podría usted darle la continuidad en una tesis o en un trabajo académico, en una maestría o en un doctorado. Pero hay personas que se aprovechan de eso, sencillamente agarran ese trabajo de otra persona y quieren graduarse o quieren vender propiamente ese tipo de documento a otra persona. Cuando una persona crea una obra original, ya sea de cualquier tipo, esto adquiere la característica o se le llama ya propiedad intelectual en el sentido. O sea, su EPS o su tesis o cualquier tipo de trabajo académico es propiedad intelectual de usted. Usted es el único responsable y usted es el único que puede obtener algún tipo de beneficio con ese tipo de trabajo. O sea, que solo usted está autorizado para utilizarlo para su beneficio, nadie más, pues, en ese sentido. Podrán usarlo otras personas, pero siempre y cuando hagan las debidas o las correspondientes citaciones, que eso fue lo que vimos la semana pasada, pues, en ese aspecto. No importa que usted, de alguna forma, utilice material, eso no estamos en contra de eso. Lo único que se trata es de darle los créditos a quien corresponda o a quienes correspondan en ese sentido. Ya le hemos dicho, hacer un trabajo académico, hacer una tesis, una monografía, un artículo científico, un EPS, propiamente nos cuesta el ojo de una cara y el otro propiamente en ese sentido. Para que venga alguien y se quiera aprovechar de nuestro trabajo, es donde realmente molesta o de alguna forma causa ese tipo de enojo o ese rechazo propiamente. Pero repetimos, para algunos eso les vale, pues sencillamente algunos lo ven como, a mí me importa, Pepino, yo lo que quiero es graduarme. Así sencillamente lo hace, pues ya dependerá propiamente de qué tipo de profesional será más adelante. La propiedad intelectual está defendida internacionalmente por lo que se conoce como los derechos de autor. Así cuando, ojo en esto, por favor, cuando nosotros dentro de algún trabajo académico utilicemos palabras, gráficas, fotos, tablas, fotografías o cualquier obra o parte de ella, por muy pequeña que sea, ojo en este sentido, es que algunas personas dicen, es que solo fue una palabrita, solo fue una línea que no, no nada que ver, una palabra, una línea, un párrafo, una sección, es parte ya de lo que se conoce como propiedad intelectual. Y si es de otra persona, pues lo que debemos de hacer nosotros es de darle ese crédito y no hacernos pasar por el autor. O de alguna forma estamos irrespetando esos derechos. Y eso es lo que se llama de alguna forma el plagio, pues en ese sentido. El plagio, o propiamente como nosotros lo conocemos, ocurre cuando nosotros tomamos esas ideas o palabras prestadas. Ojo en este sentido, las estamos prestando porque de alguna forma estamos utilizando ese material, pero indiquemos quién es el autor, citemos propiamente con cualquiera de los estilos de referencia que hablábamos la semana pasada. Existen más o menos 15 estilos de referencia, Norma Zappa, las de Vancouver, las de Chicago, las de Harvard, los pies de páginas tradicionales, cualquiera, pero usted indique el material. Eso da a entender que usted es una persona responsable y que usted es una persona propiamente apta para desempeñar ese tipo de cargo. O de alguna forma va a ser un buen profesional en el transcurso de su vida. Esto quiere decir que si nosotros no reconocemos esos derechos de autor, estamos violentando propiamente hasta un derecho humano, por decirlo de alguna forma, porque ese derecho al trabajo, ese derecho a la educación, propiamente nos ha costado o le ha costado a la persona que lo ha elaborado. Actualmente, muchos estudiantes, eso lo podemos ver a nivel primaria, a nivel básico o a nivel diversificado, o en los primeros semestres de la universidad, lo hacen por el aspecto de la comodidad. Es que venimos con malas costumbres, venimos con malas mañas, por decirlo de alguna forma, que nos han enseñado o nos han transmitido a lo largo de esos años en el básico o diversificado. Cuando nosotros llegamos a la universidad y empezamos a presentar ese tipo de trabajos copiados o pirateados propiamente, habrán algunos licenciados que nos van a empezar a decir, mire, eso no se hace, eso no es lo debido, eso no es lo correcto. Yo no le voy a permitir que haga ese tipo de trabajos aquí porque eso es propiamente un delito.
pero habrán otros que no, sencillamente lo hacen solo porque sencillamente quieren cumplir un proceso. Aquí entra el proceso de que calidad o cantidad propiamente. Hay catedráticos que por la cantidad de información que tienen o por la cantidad de información que van a leer propiamente, hay catedráticos que les gusta que los salones sean numerosos, por decirlo de alguna forma. Eso lo vamos a ver más adelante. Buscan que ese salón esté lleno. No es porque sea un buen catedrático, sino que sencillamente lo que hacen es formar grupos o pedir los trabajos propiamente y mientras más trabajo lleve este catedrático es mejor. Así es la idea que tienen algunos propiamente, pues, pero no se enfocan al proceso de la lectura. Ustedes saben, y eso lo hemos visto algunas veces, que hay licenciados que no leen los trabajos y eso ocasiona que el estudiante diga, ¿para qué me voy a complicar la vida? ¿Para qué voy a hacer un buen trabajo si él o ella no lo lee? Pues en ese sentido, yo puedo presentar un trabajo, me pidieron la historia de la independencia de Guatemala, solo hago la carátula, solo hago la portada, le pongo independencia de Guatemala y en dentro del trabajo tal vez es de otro curso. Pues, hay licenciados que no hacen eso propiamente en ese sentido. También el plagio ha existido siempre de alguna forma como aspecto de lo que se conoce como dominios públicos. Hay algunas personas que consideran o ven al Internet como que cualquiera lo puede usar. Si está en Internet, tengo derecho a usarlo, pues de alguna forma. No necesariamente. Usted debe de reconocer propiamente o debe de tomar propiamente ese tipo de información. Como no solo a través de Internet, porque hay personas, y eso lo vamos a ver más adelante, con lo que es la situación de las fotocopias, con lo que es la situación propiamente de las grabaciones sin autorización propiamente o sin permiso. Ellos, digamos que cuando, ¿se acuerdan ustedes cuando estaban en clases presenciales o cuando regresemos a clases presenciales, muchas personas llevan su grabadora o llevan una cámara de video o con el mismo teléfono celular y graban la clase del catedrático? Lo que hay que hacer es pues, pedir la autorización. Si él da su autorización, pues se puede hacer en ese sentido. Si la vamos a utilizar en un trabajo de la universidad o en un trabajo de la tesis, pues hay que indicar de dónde viene ese tipo de vía propiamente. ¿Se recuerda cuando hablábamos de los 3 tipos de fuentes? Las fuentes primarias, secundarias y terciarias. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tener claro a la hora de hacer ese tipo de proceso. Entonces, el aspecto del plagio, el aspecto de la deshonestidad o el aspecto del ciberplagio propiamente o de copiar, pegar, imprimir, ha venido propiamente desde que esto se empezó a utilizar más que todo en los años 2000. No significa que antes no existía el proceso de plagio o el proceso de piratería, pero era un poquito más difícil, entre comillas, primero detectarlo y segundo, las personas pues de alguna forma que hacían ese proceso pues les llevaba más tiempo hacer ese tipo de trabajo. Ubiquémonos en los años 60, 70 del siglo pasado, pues si yo quería ir a piratearme mi tesis, por ejemplo, o un IEPS, pues había que ir a buscar a las bibliotecas, ir a leerlos propiamente. Recuerden, en aquellos tiempos pues se pasaba a máquina de escribir, por decirlo de alguna forma, y eso ocasionaba que fuera un poco más lento el proceso. Luego, ya con el ingreso poco a poco de la WW o el Internet, propiamente en ese sentido, pues, entre comillas, el trabajo fue más fácil. Pero al inicio, muchos catedráticos o muchas autoridades todavía no consideraban eso del plagio como un delito. Sencillamente, pues yo agarraba una tesis por aquí, otro EPS por allá, otra revista por aquí, otro documento por allá, y hacía una especie como de remix o de mix propiamente al presentar. Eh, Aquí lo estamos viendo desde el punto de vista de lo que es la presentación del EPS, pero nosotros en algún momento, y se los digo con todo respeto, se los digo con toda educación, sin molestar a nadie, conocemos o lo hemos usado la forma de la imitación o la fraudulento propiamente o la reproducción total o parcial de ciertos materiales. Por ejemplo, yo se los decía a los cursos de tesis, cuando ustedes regresen a la universidad en forma presencial, van a notar algo distinto en las aulas propiamente. No es que las aulas estén pintaditas o que haya nuevos colores propiamente. Ustedes lo van a notar propiamente en la paleta del escritorio. ¿Se recuerdan esas paletas de escritorio que aparecía propiamente casi todo el contenido de un curso? Literalmente aparecían todos los exámenes o aparecían todas las operacionalizaciones de diferentes materias. Es decir, ahora, pues esas paletas ya fueron pintadas o esos escritorios, entre comillas, fueron modernizados, por decirlo de una forma. Entonces, al principio, pues la gente va a decir, igual aquí estaba un chivo, aquí había algo y ahora ya no hay, pues probablemente.
pero van a ver que dentro de una o 2 semanas va a volver toda la normalidad propiamente pues en ese sentido. Existen diferentes procedimientos para evitar el plagio en ese sentido, como sería, por ejemplo, en las distintas unidades académicas, el uso de plataformas propiamente, en el cual se selecciona un trabajo, en este caso a través de el trabajo digital que se les pide a ustedes propiamente, se pasa por la plataforma y ahí se ve propiamente el nivel o el grado que se tiene de piratería, pues en sentido. En algunas universidades o en algunas unidades académicas nos indican o nos permiten, entre comillas, entre el 2 al 5%, ya más del 5 ya no es aceptado, pues en el sentido. Miren, lo ideal es lo siguiente, no es una regla, pero esto sería lo ideal, que ya sea su EPS o cualquier tipo de trabajo que usted presente, el 99.99% tiene que ser un trabajo suyo, propiamente un trabajo original, un trabajo propiamente creado por usted en ese sentido. Y ese punto 1 es donde usted de alguna forma tal vez va a necesitar citar a 1, 2 o 3 autores, si mucho, dentro del material, por alguna frase, por alguna línea o por algún párrafo. Pero hay personas que literalmente el 99.99% de sus trabajos es copiar y pegar. ¿Se recuerdan? La semana pasada vimos ese proceso de la interpretación o ese proceso de parafraseo. No se animan o les da miedo propiamente a manejar esas situaciones. Entonces, los comportamientos deshonestos relacionados con lo que es el plagio, pues han surgido a lo largo, como les digo, a lo largo del proceso histórico. Si podemos hacer un tipo de analogía o algún tipo de comparación, podemos comparar la piratería con los inicios propiamente de las épocas del Imperio Romano o en los albores del Imperio Inglés, que es lo que nosotros más identificamos cuando hablamos de pirata. Pues eso que vemos en las películas, donde un pirata propiamente se apropia o roba algún tipo de tesoro de una embarcación y pues se lo lleva a otro lugar y lo va a enterrar con un grupo de marineros propiamente. Pero no lo pueden utilizar o de alguna forma van de alguna forma usándolo poco a poco, pues en ese sentido. Lo que es el plagio es propiamente es darse autoría de algo que no es de usted, pues es presentar un trabajo ajeno como propio. Es que, como les digo, no importa que sea una línea, no importa que sea una frase, usted cítelo propiamente, indique de dónde viene propiamente ese tipo de material. Hay personas que dicen, es que si lo pongo, las personas van a decir que no, que no estoy haciendo una investigación. Y ese es el gran problema. ¿Se recuerdan en las clases cuando viene un catedrático y dice, el trabajo de investigación, ya sea a nivel básico o en la misma universidad, el trabajo de investigación, investiguenme la revolución industrial, vayan a buscar libros, vayan a buscar trabajos o tesis y lo presentan la otra semana. Ahí propiamente el mismo catedrático ya está diciendo qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, cuando nosotros llegamos propiamente y hacemos esa presentación, el mismo catedrático no nos va inculcando el proceso del parafraseo o el proceso de la interpretación. El parafrasear textos ajenos también es propiamente lo que hacen algunas personas. Es que sucede lo siguiente. Algunas personas no copian la frase propiamente del autor, sino que lo que copian es el parafraseo que el otro autor hizo con la citación, por decirlo de alguna forma. O sea, yo voy a citar agarro un EPS, una tesis propiamente, la leo, entre comillas, de alguna forma, no coloco los conceptos de otro autor, sino que coloco el parafraseo que que esta persona que hizo la tesis o el EPS le hizo a ese otro trabajo, por decirlo de una forma. Eso también, ese es el aspecto de piratear en ese sentido. O de alguna forma, cuando nosotros incorporamos a nuestros trabajos, ya sea a nivel medio o a nivel universitario, ideas, teorías o datos sin citar la fuente, lo hemos dicho. Propiamente se recuerdan en las fuentes terciarias. Yo les indicaba al inicio de la clase o del curso que propiamente hay personas en los cuales podemos tomar nota en el curso, pero hay otras que parecen como que fueran grabadoras o que fueran cámaras de video. Apuntan literalmente todo lo que el licenciado está diciendo. Entonces nosotros buscamos a esas personas, le pedimos propiamente autorización para fotocopiar ese cuaderno, porque ahí hay mayor información que nosotros necesitamos,
pero no indicamos que de dónde viene, pues en ese sentido. Entonces nosotros debemos indicar que es fotocopia o es un cuaderno o es una recopilación de folletos o una recopilación de material fotocopiado de tal curso, pues de alguna forma. O también existe el aspecto del plagio cuando nosotros, a través ahora de un procesador de texto, le vamos haciendo algún tipo de cambios para disimular propiamente el aspecto de la piratería. ¿Cómo sucede esto propiamente? A veces nosotros le decimos al mismo Word o utilizamos una plataforma, en este caso un programa, que le copiamos el párrafo propiamente y este programa nos lo pasa con otras palabras, por decirlo de una forma. O a través del mismo Word podemos ir utilizando los famosos sinónimos o antónimos, por decirlo de una forma. Pero esto es fácil de detectar porque, por ejemplo, en el área de la docencia, esto cuando se hace a nivel básico, diversificado o en los primeros años de la universidad, pues recuérdense que uno como catedrático conoce a sus alumnos, como ustedes también nos conocen a nosotros. Pues, sí, pero cuando las personas hacen eso, empiezan a manejar un tipo de lenguaje que no están acostumbrados a hablarlo, por decirlo de una forma. O sea, utilizan una terminología que cuando se les pregunte, mira, disculpa, ¿qué quisiste expresar aquí? Ay, no sé, usted, yo solo lo puse así. Entonces allá se va detectando propiamente esa situación del plagio, ese tipo de lenguaje en ese sentido. Otro tipo de plagio es cuando las personas se inventan, ojo en este sentido, se inventan las citaciones. O sea, hay personas que copian un párrafo de determinado autor o copian el parafraseo de otra persona que haya hecho ese tipo de EPS o tesis propiamente, y lo que hacen es inventarse el autor, Juanito Pérez o Solita Pérez propiamente, y le ponen toda la información. Pero de todos modos, a través de la uso de las plataformas, pues se detecta de dónde viene eso. O también el aspecto de traducir trabajos de otros idiomas. No importa si es un idioma maya, garifo, una chinca o idioma extranjero, por decirlo de alguna forma. Algunos dicen, yo manejo muy bien el inglés, yo manejo muy bien el francés, voy a dar tesis de la Universidad Sorbonniana en Francia y la voy a presentar aquí. Algunos creen que porque que está en francés o está en italiano o estará en mandarín o estará en hindú, las plataformas no lo van a detectar. Claro que sí lo detectan en ese sentido. Y hay una forma muy sencilla para poder detectarlo. Usted agarre cualquier párrafo donde usted tiene algún tipo de duda que esto está pirateado, agárrelo y póngalo en Google, es así de sencillo. Y ahí Google le va a decir de dónde viene ese tipo de trabajo, pues a través de los algoritmos, pues no hay necesidad de usar tantas plataformas tan complicadas, pues en esa situación. Otra situación, ojo en esto, algunas personas esto no lo ven como plagio, pero ya dependerá propiamente de las personas. Es el incluir dentro de su trabajo, en este caso a través del EPS o cualquier tipo de trabajo académico, propiamente fragmentos o textos de alguna forma copiados de otro autor, pero ellos de alguna forma le van cambiando, o sea, lo ponen entrecomillado, por decirlo de una forma, como se utiliza cualquier estilo de referencia, pero le van cambiando algunas palabras, por decirlo de una forma, para que supuestamente al cambiarle esas palabras y luego ponerle un dato ficticio, un dato de esa fuente, pues así dicen ellos que van a poder engañar a la plataforma. O sea, yo puedo abrir comillas, puedo poner, según Bustamante, en el año 2015, en su tesis tal, abro comillas, y copio lo que esta persona está diciendo. Pero cuando ya estoy haciendo el informe final, le voy cambiando algunas palabritas o le voy cambiando algún significado, teniendo la idea de que así voy a poder engañar a esa plataforma. Otra forma que se utiliza es cuando usted parafrasea o cuando usted comenta o cuando usted resume o condensa cualquier tipo de texto, pero vuelvo a repetir, no indica la fuente. O sea, literalmente, pues hay algunas personas, algunos dicen, y como se los dije al principio, mientras menos citaciones haya, pues más fácil. Porque según ellos dicen, si yo no pongo citaciones, van a creer que mi trabajo es original, pues en ese sentido. Está bien, pues el 99% tiene que ser un trabajo original, pero hay personas que quitan las comillas o hay personas que, vuelvo a repetir, agarran parafraseos de otras personas, lo incluyen dentro de su trabajo, pero cuando se lee no tiene ese tipo de unión o no tiene esos conectores propiamente. ¿Se recuerdan cuando hablábamos eso en el marco teórico? Otro tipo propiamente de plagio es, y esto lo entiendo, miren, y esto es debatible para algunos, pues,
el aspecto de fotocopiar los libros en ese sentido, o fotocopiar algún tipo de material. Es cierto, los libros son caros, pues en ese sentido. Yo eso no les voy a negar ese apartado. Tal vez habrá personas que no tienen para comprar un libro original, pues en ese sentido. Tal vez el libro de Derecho Romano, pues si algo así, ese libro que nos venda el licenciado, o ese libro que nos indique el licenciado, que tengamos que utilizar, tal vez nos va a costar 300 quetzales, por decir una cantidad. Yo no los tengo en este momento. Bueno, mil disculpas, hubo un pequeño bajón aquí de energía eléctrica, mil disculpas. Ahorita voy, María, ahorita vamos a solucionar esta situación. Fue un pequeño corte de energía eléctrica, pero ya lo logramos. Vamos a recapitular donde nos quedamos. Mil disculpas por ese inconveniente, esa situación que se presentó. Vamos a regresar propiamente, como les digo, eh, eh, vamos a recapitular ese proceso de donde nos quedamos, en ese sentido. Permítame nuevamente en lo que regreso a a la computadora. Mil disculpas por esa situación que se presentó. Entonces, vamos a regresar. No sé qué fue no sé qué fue dónde nos quedamos o qué fue lo último que ustedes escucharon propiamente para regresar a la presentación en ese sentido. Me acuerdo que estábamos hablando de lo de las fotocopias. Entonces, si alguien me puede indicar propiamente qué fue lo último que escucharon en ese sentido para volver a recapitular la información, pues en ese sentido. Pues si no, voy a continuar donde creo que fue, así acaban en la fotocopia de los libros, ahí fue donde nos acabamos. Bueno, entonces voy a regresar nuevamente a lo que es la clase, pues en ese sentido. Entonces, como digo, mil disculpas por el inconveniente. Como estábamos diciendo, entendemos que los libros son caros. Ese libro me puede costar 300, 400 quetzales. Yo no los tengo, pues en ese sentido. Con esos 300, 400 quetzales, pues puedo utilizarlo para el transporte o puedo utilizarlo para la comida de mi familia, por decirlo de una forma. Entonces me es más fácil fotocopiar capítulos o secciones propiamente de lo que estoy trabajando. Mira, es debatible esto, pues, porque es cierto que al autor del libro le costó hacer ese tipo de material, le costó hacer propiamente ese tipo de trabajo, pues, en ese sentido. Para que vengamos y solo le saquemos fotocopias, pues ahí es donde entra el famoso dilema.
si ustedes van a utilizar las fotocopias o los licenciados les permiten el aspecto de las fotocopiadoras, pues en ese sentido hay que indicar que es a través de recopilación de fotocopias. En algunas tesis sí se maneja eso propiamente, donde se presenta o se indica que es un fragmento de tal fotocopia o de fragmento de tal curso, o es una memoria de labores propiamente en ese sentido. Entonces, nosotros si vamos a utilizar ese tipo de fuente, pues yo no estoy diciendo que está mal o que está bueno, pues en el sentido, aquí dependerá propiamente de los principios o de los valores éticos que usted tenga, pero lo importante es que usted reconozca en ese sentido la fuente, o sea, de dónde supuestamente usted sacó ese tipo de información. Otro tipo de plagio que es muy poco catalogado por algunas personas es lo que se conoce como el famoso autoplagio. Ojo en esto, por favor. Muchas personas han presentado trabajos de investigación en otros cursos propiamente o en otras carreras. Por ejemplo, si ustedes llevan una carrera simultánea y ustedes están presentando su EPS o están presentando propiamente su trabajo académico, y necesitan citar o necesitan copiar esa información de un trabajo que ustedes hicieron. Eso es propiamente eso está permitido, pues, pero también ustedes deben de citarse, ustedes deben indicar propiamente de dónde viene esa información, aunque ustedes sean los autores, por decirlo de alguna forma, porque si no nos estamos plagiando nosotros mismos. Algunas personas dirán, no, eso ya no sería plagio, porque es mi propio trabajo. Sí, pero usted lo utilizó en otro curso propiamente, usted lo utilizó con otro interés, y ahorita para hacer su EPS o para hacer su tesis, lo va a enfocar con otro interés propiamente. Entonces, lo importante es que usted se reconozca o usted dé propiamente los créditos que corresponden. También dentro del autoplagio, pues de alguna forma viene la citación o vienen los aspectos de propiamente de citar o de copiar ideas. A veces, ojo en ese sentido. ¿Se recuerdan cuando yo les hablaba de las fuentes secundarias? Cuando ustedes han recopilado las tesis propiamente y logran tener algún tipo de entrevista con alguna de estas personas que ya se han graduado, a través de una tesis o de un EPS propiamente. Eso sería lo ideal para que estas personas les contaran sus historias, sus anécdotas, que esas personas les aconsejara propiamente cómo hacer ese tipo de trabajo. Y nosotros grabamos esa conversación. Nosotros ya sea grabado visual o auditivamente esas reuniones, pero utilizamos ciertas frases, utilizamos cierta información que esta persona no lo dijo, pero no lo indicamos dentro del trabajo que estamos manejando. Eso también sería un autoplagio, pues, claro, aquí no habría forma de detectarlo, porque supuestamente usted tuvo esa reunión, pero podría ser que esta persona, yo le dije a esta persona cómo hacerlo, pues, y él no me está citando. Habría que ver si la otra persona en algún momento va a leer su trabajo y le podría reclamar, está en ese derecho de indicarle, mire, ¿por qué no me citó que yo le indiqué ese tipo de técnica? Pues, como mencionábamos, falsificar citas propiamente, inventarse el autor, inventarse el libro, inventarse la editorial, inventarse el título del libro, todos los datos que vimos la semana pasada. Ese es el tipo de falsificación de citas, pues, en ese sentido. Algunas personas pues dicen, esa es la mentalidad que tienen algunos propiamente. Algunas personas dicen, yo voy a poner a mi familia dentro de mi propia tesis o dentro de mi propio trabajo, y ponen a familiares o ponen a amigos propiamente como los autores de ese material, pues en ese sentido. Otros propiamente, ojo en este sentido, es propiamente, esto algunas personas lo hacen cuando hacen el trabajo de tabulación, ojo en este sentido. Cuando hacen el proceso de tabulación en el sentido de falsificar las encuestas. Supuestamente, pues van a pasar 200 encuestas o van a pasar 10 entrevistas, por alguna forma, y no las pasan, sencillamente se inventan los datos, pero eso es fácil de detectarlo propiamente a la hora de hacer la tabulación, o a veces las mismas personas cuando están el proceso de tabular, propiamente lo quieren hacer rápido en ese sentido y los datos no les cuadra, por decirlo de una forma. En la primera pregunta, digamos, tenían 150 hombres y 50 mujeres, por decirlo de una forma. Pero en la pregunta número 3 no cuadran esos datos, no cuadra esa información. Entonces el asesor o la persona que está revisando dice, aquí como que hay algún problema. Y aquí rápido se detecta ese tipo de datos falsificados.
La colusión, lo que hablábamos al inicio propiamente, es cuando usted, ojo en este sentido, se recuerda cuando ustedes hacen trabajos en equipo, cuando ustedes han hecho algún tipo de investigación en grupo y ustedes de alguna forma obtienen las fotocopias de ese trabajo y las presentan dentro de su trabajo académico, entre su tesis, su EPS, pero no indican de dónde sacaron esa información. Es cierto, era trabajo de equipo, era un trabajo de grupo, pues, pero hay que indicar los autores, hay que indicar de dónde venimos con ese tipo de material. Algunas personas dicen, no, es que es mi documento. Entonces volvemos al aspecto del autoplagio, pues en ese sentido. Luego viene el aspecto de la suplantación. En este caso, pues sería comprar o vender trabajos académicos. Recuérdense que eso lo vimos la semana pasada con algunas páginas comerciales, Wikipedia, monografías.com o Rincón del Vago. Propiamente, pues vengo yo, agarro una tesis de cualquier lado, la presento como una tesis de maestría o una tesis de doctorado, postdoctorado, y pues todas las personas que la consultan ahí dicen, bueno, es que es una tesis de doctorado, entonces supuestamente pues es tesis verdadera, pero no se verifica o no se comprueba realmente si es exacta este tipo de información en esa situación. Como hay páginas de internet, como hay páginas en diferentes grupos de Facebook o en diferentes plataformas que ofrecen el servicio de elaboración de EPS o elaboración de tesis, pues en el sentido. Aquí ya dependerá propiamente de los aspectos éticos que cada persona tenga, y eso lo vamos a ver más adelante. A veces viene mucho por la presión familiar o a veces viene mucho por la presión del trabajo, pues en ese sentido. Entonces, en el caso de la compra-venta de trabajos académicos, propiamente, esto ha sido a lo largo propiamente desde que se comenzó con el proceso de presentación de tesis. Siempre ha habido una persona o siempre va a haber un grupo de personas que van a estar haciendo ese tipo de trabajo, pues ofreciendo ese tipo de servicios y habrán personas que estarán comprando o adquiriendo esos servicios. Aquí entraría el aspecto de corrupción, si lo queremos ver de esa manera. Para que haya corrupción, pues tiene que haber alguien que lo fomente, alguien que ofrezca el servicio, pues en ese sentido, y alguien que pague por el servicio. O sea, si nadie pagara por ese servicio, pues este proceso se acabaría, pero siempre va a haber alguien que quiere pagar y hacer las cosas más fácil, pues en ese sentido. O otra situación que se da es el aspecto de cuando hacemos intercambios, propiamente. El intercambio se da de la siguiente forma. Hay portales o hay páginas que nos permite que para poder descargar información, ojo en este sentido, si yo quiero descargar un EPS o una tesis de otro lado propiamente, pues la puedo descargar, creo mi perfil, pero tengo que subir un trabajo propiamente, un trabajo en compensación. Yo recibo uno, pero subo otro tipo de trabajo. Y aquí pues ya dependerá de lo ético. O sea, yo voy a bajar ese trabajo que a mí me va a servir, pero yo voy a agarrar una mi tesis por otro lado y esa es la que subo propiamente. Entonces, o sea, estoy agarrando una tesis de otra persona, la subo en compensación para el trabajo que yo quiero recibir. Ese es el famoso intercambio de portales, pues en ese sentido. O lo que mencionaba, en algunas páginas pues existen páginas que se encargan de la elaboración de tesis propiamente o de cualquier tipo de trabajo académico y ofrecen los trabajos a la carta, por decirlo de una forma, como que fuera un restaurante, como que fuera un buffet, por decirlo de una forma. Presentan una lista de temas, presentan una lista de anteproyectos, presentan una lista de trabajos de campo, presentan una lista propiamente de tabulación de datos y presentan una lista propiamente del informe final. Y a la persona pues va propiamente comprando esos servicios. Aquí vendrían los aspectos económicos de la oferta y la demanda, pues en ese sentido. Y los van vendiendo a diferentes tarifas o la venta propiamente de esto lo va dando propiamente con el uso de la ocultación a la plataforma de la unidad. O sea, ellos ofrecen, entre comillas, que el trabajo va a estar ocultado a la plataforma para que no les detecte ese aspecto del plagio. O sea, utilizarán otro tipo de algoritmos. Entonces, por lógica, ese tipo de trabajo pues es más caro, pues en el sentido. Como hemos dicho, pues Rincón del Vago, Alipso o Monografías, porque son las portales más comunes o Wikipedia para el intercambio de trabajos académicos en ese sentido. Actualmente hay muchas páginas que se permite o se ve los diferentes trabajos académicos que presentan los estudiantes. Uno lo puede copiar en ese sentido, pegarlo a Word, pero en ese sentido aparece una frase o aparece un código, en ese sentido, al final del párrafo que no se puede borrar. Ojo en ese sentido.
ya hay algún tipo de programas que fomentan eso, que yo puedo bajarme todo ese material y en cada párrafo me va a ir apareciendo propiamente dónde viene la fuente, pues en ese sentido. O algunas personas se recuerdan cuando estaban ustedes en básico o conocieron compañeros así de básico, diversificado, se empezaba a usar el uso de Internet, que muchas personas, recuerden que hay mucha personas que no lee propiamente. Les dejan la historia de la pobreza en Guatemala, por decirlo así. Entran a Google, la historia de la pobreza en Guatemala, y pum, el primero que me aparece, lo copio, lo pego, lo imprimo. Y a veces no nos dábamos cuenta que era trabajo de Perú, o era trabajo de Argentina, o de otro país. O la situación que a veces nos aparecía al final del párrafo, la famosa palabrita editar, o nos aparece el famoso hipervínculo, cuando hacemos algún tipo de trabajo digital. Ni siquiera hacemos ese esfuerzo de quitar, bueno, quitamos a que sea el hipervínculo, pues, o sea, si vamos a hacer ese aspecto de la piratería, pues por lo menos sepamos hacerlo, pues, en ese sentido, ¿no? En ese aspecto. Hay otras personas que cuando utilizan ese tipo propiamente, y aquí vienen las causas de la situación del plagio, lo hacen propiamente porque consideran que así van a obtener una mejor nota. Pues. Recuerden que todavía hay muchas personas que tienen la mentalidad que una nota determina qué tan buena es o qué tan buen profesional va a ser o qué tan buen estudiante. Yo me puedo sacar 100 en todos los cursos de la universidad. Puede ser que sea un 100 ético, un 100 que sí me ha costado propiamente, pero puede ser haber sacado un 100 utilizando chivo o el acordeón, pues, o sea, hay de todo pues, en este sentido. ¿Cómo puede ser que yo haya sacado 61 en todos los cursos, pero son 61 que me costó, por decirlo de una forma? Y aquí viene la situación, de todos modos en el título, ustedes se van a dar cuenta, o en los diplomas propiamente de cualquier curso, pues no aparece la nota, pues en el título. El que sacó 61 le van a dar un título universitario, el que sacó 100 pues le van a dar un título universitario, y ahí no va a aparecer la nota, pues en el título. Salvo que nosotros pidiéramos lo que sería en las actas y buscáramos, por ejemplo, una beca, pues entonces ahí sí habría otra situación, ahí sí se va a confrontar propiamente cómo era usted como estudiante, pero ese es otro tipo de proceso. También en algunas, ojo, en este sentido, eh, aquí en Guatemala no se está dando eso, pero hay instituciones, por ejemplo, a nivel de colegios, esto es a nivel de colegios de nivel medio, en el cual propiamente el docente o la dirección consideran que el plagio no es malo, así sencillamente, lo fomentan. Ellos dicen, mire, no se complique la vida catedrático, no se complique la vida maestro. Usted reciba los trabajos, de todos modos, mire, de todos modos ahora cualquiera gana, pues en ese sentido, más ahora con la situación de la pandemia, pues en ese sentido, en el cual el Ministerio de Educación dio la orden de que todo el mundo tiene que ganar, pues en ese sentido. Entonces viene el catedrático y dice, ¿para qué me va a estar complicando la vida revisando ese trabajo? ¿Para qué me va a complicar la vida leyéndolo? Pues si de todos modos le tengo que poner 10 sobre 10, pues ahí viene el aspecto o viene la situación de la fomentación y es donde el estudiante se acostumbra y cuando llega a la universidad se encuentra con ese gran problema, porque también a veces en los primeros semestres no nos van cambiando esos malos hábitos. Pues. El plagio en sí es, algunos lo ven también como un desafío. Y van a ver que yo voy a hacer mi tesis, yo voy a hacer mi EPS y sé cómo engañar a la plataforma, sé cómo engañar al asesor, sé cómo engañar al encargado de metodología. Es una especie como de desafío a la autoridad propiamente. El aspecto de la pereza. ¿Para qué voy a estar complicando en medio de la vida? Dice que es más fácil, ojo en este sentido, es más fácil hacer una tesis propia que estar viendo el aspecto de piratería, porque si voy a hacer el aspecto de piratería, bueno, si lo vamos a hacer bien, pues en el aspecto de piratería, pues voy a ir a buscar diferentes materiales y voy a unirlos, pero saber unirlos pues, de alguna forma. Pero hay algunos que ni siquiera hacen eso propiamente. Agarran cualquier tesis que se encuentran ahí y ni siquiera, como se los dije la vez pasada, ni siquiera se dan cuenta de quién es el autor. Resulta que yo voy a presentar una tesis en tal facultad y es el encargado de metodología, pues propiamente, o sea, ni siquiera me di cuenta de quién era el autor de esa tesis. Y cuando llego con esa persona, él me va a decir, mire, disculpe, ¿con qué derecho usted está agarrando mi tesis? Pues en el o hay personas que fotocopian o piratean la tesis de algún catedrático de la unidad académica o copian propiamente o piratean la tesis hasta del director o del decano propiamente de la unidad académica, pues en ese sentido. O sea, hay que como decimos así, pues si lo vamos a hacer, sepamos hacerlo bien, pues en ese sentido. El aspecto del mimetismo. O sea, si a otros lo han hecho, porque yo no lo voy a hacer, así de sencillo. Si a otros no los han cachado, a mí tampoco me van a cachar. Aquí viene el aspecto un poco de la corrupción. Ojo en ese sentido. Yo sé que me voy a meter a camisa de once varas, pero esto es propiamente dentro de la situación.
pues hay algunas personas que le ofrecen algo al encargado de metodología o le ofrecen algo al asesor, más que todo al encargado de metodología, para que no hagan ese proceso de detectar la piratería. O sea, mire cuánto quiere para que propiamente no me detecte ese aspecto de la piratería. O a veces hay encargados de metodología que le piden algún tipo de favor al estudiante, pues, más que todo cuando ya se han cumplido algún tipo de procesos de sanciones. Pues, aquí serían los aspectos de ética, pues en situación. Vienen los falsos valores, propiamente. Se ve el plagio como que si yo hice una tesis y no me detectaron, es que soy una persona excelente, soy una persona inteligente, logré engañar a la plataforma, logré engañar a diferentes personas, pero tarde o temprano nos van a cachar, así de sencillo, tarde o temprano nos van a detectar en algún momento, más que todo, por ejemplo, si nos lanzamos a la vida política, en algún momento algún enemigo de nuestra vida política hasta puede revisar nuestra tesis en algún momento. Yo puedo tener una tesis de licenciatura, una de maestría, una de doctorado, pues algún de mi enemigo pues va a ir a ver la tesis de licenciatura y me puede encontrar que realmente yo he hecho ese aspecto de piratería y se presenta. Y ustedes han conocido algunos casos que están ahorita, pues, eso de moda, por decirlo de alguna forma, o casos coyunturales que se han presentado con ciertos personajes, pues, o con las famosas compras de tesis o las compras de los títulos. No voy a entrar a profundizar en eso porque eso sería ya otra historia, pues, en ese apartado. ¿Cuáles son las causas debidas que propiamente fomentan que el alumno lo haga? Pues en ese sentido la mala organización del tiempo. Lo que decíamos propiamente en el curso de tesis, y aquí se aplica también para EPS. Recuérdense que ustedes tienen otros compromisos. Yo se los decía en tesis y se los digo ahora en EPS. No me vean con la idea de que usted le van a dar 24/7 a la tesis o al EPS. Eso es imposible, pues, en ese sentido. Ustedes tienen compromisos laborales, compromisos deportivos, religiosos, familiares, de diferentes campos. Ustedes a su EPS, propiamente a la hora de hacer el informe, ojo, a la hora de hacer el informe, ustedes le van a dedicar propiamente 1 o 2 horas diarias o 3 horas a la semana, por decirlo de esa manera. Muy aparte es cuando ustedes están haciendo el trabajo dentro de la institución o dentro de la comunidad. Ahí sí es distinto, pues, esas 4 o 5 horas diarias que usted le van a dedicar. Pero yo me estoy refiriendo al aspecto de la mala organización del tiempo en hacer el informe, pues en ese sentido. Tengo que hacer el informe, tengo que hacer el marco teórico y ya no tengo tiempo. El licenciado me lo está pidiendo para mañana y el licenciado me lo pidió hace como 2 meses, por decirlo de una manera. Pero yo no me organicé en mi tiempo, pues, señor, el famoso cronograma, por decirlo de alguna forma. Aquí, si utilizamos las etapas del proceso administrativo, pues no me supe organizar en ese tiempo, no tuve algún proceso de retroalimentación. Otra situación que ocasiona que el alumno lo haga o el catedrático lo haga es el aspecto de la bibliografía. A veces la bibliografía es muy complicada o muy engorrosa. Por favor, repito en esto, yo eso lo decía la semana pasada, no confundan bibliografía con citación de fuentes, que son dos apartados distintos. La bibliografía es todo el material que yo utilicé para hacer toda la tesis, en ese sentido, todo el material que usé para hacer ese trabajo. Y la citación o el estilo de referencia es que yo utilicé alguna línea o algún párrafo o alguna página en ese sentido dentro del material que voy a utilizar, más que todo en el caso, por ejemplo, de las tesis, lo que sería el marco conceptual, en lo que serían los antecedentes del problema, y en el caso del EPS podría ser en lo que sería el marco teórico. Pero hay personas, ojo en este sentido, que se recuerda cuando vimos el diagnóstico, vimos la matriz de problemas, propiamente hay personas que hasta de alguna forma copian matrices de problemas de otras personas de años anteriores, pues, en ese sentido. Ni siquiera hacen ese esfuerzo de propiamente de ir a la institución o de ir a la comunidad a ver si hay otro problema, pues de alguna forma, pues en ese sentido. Hasta en eso les ocasiona. O propiamente algunas personas, lo que decíamos al inicio, el desconocimiento, propiamente. A veces lo hacemos en forma intencional y es donde decimos, es que yo no sabía que eso era un delito, yo no sabía que eso era robar propiamente. Empezamos a alegar ignorancia ante la ley, en ese sentido, y no podemos alegar ignorancia ante la ley existe propiamente, pero hay personas que yo no lo sabía, yo pensé que esto se permitía, así me lo han permitido siempre en básico, en diversificado, en la universidad, nadie me decía que estaba mal, pues en el sentido, es ahí donde se da ese tipo de inconvenientes. Otros, pues, propiamente la creencia de que no es malo. Aquí vienen ya los aspectos de la cultura, del copy-paste, por decirlo de una forma. Así lo he hecho siempre.
y así lo voy a seguir haciendo, pues de alguna forma. O estoy acostumbrado a que en los exámenes, pues saque el chivo, el acordeón. Pues, mis compañeros se dan cuenta, pues, pero a mí me vale, pues en ese sentido. Yo lo que quiero es graduarme, pues en ese sentido. Entonces, nosotros siempre vamos a conocer a alguien que utiliza ese tipo de técnica, por decirlo de alguna forma, para poder graduarse, pues, pero ya para él le vale, pues en ese sentido. Pero nosotros sabemos qué tipo de profesional o cómo fue como estudiante. Propiamente creer que hacer el EPS o creer que hacer cualquier tipo de trabajo académico es sencillamente solo por salir del paso, así de sencillamente. Ay, tengo que hacer un EPS, tengo que hacer una tesis, solo porque la U me lo pide, lo tengo que hacer. Entonces, bueno, me voy a falsificar esa información. Esas son las creencias pues, que se tienen. No le dan esa importancia propiamente a ese tipo de información o a ese tipo de tratamiento o a esa asimilación, esas ideas que se tienen propiamente respecto a la situación. Lo que decíamos, la creencia de que todo lo que está en Internet es de uso común. Es cierto, hay mucha información en Internet que cualquiera lo puede usar, eso es cierto, pues, pero no todo, pues, en ese sentido. O sea, hay materiales que hay que reconocerlos, pues, en ese sentido. Hay materiales que hay que dar los derechos de autor o la citación propiamente, pero muchas personas creen que porque se sube a Internet ya es de uso común, por decirlo de una forma. Miren, aunque utilicemos las mañanitas, pues, debemos de indicar que es propiamente de uso común, pues, en ese sentido. Yo sé que algunas personas se van a molestar, pero hace unos años pues hubo un cantante reconocido a nivel nacional o internacional, pues que tuvo un problema con una campaña publicitaria, pues ante una institución pública, en este caso ante el INGUAT. Sencillamente esta persona o este cantante o esta empresa estaba utilizando una serie de fotografías. No se le estaba negando el derecho a las fotografías, pero sencillamente este cantante o esta campaña propiamente no daba los reconocimientos de los créditos, que era lo que se le pedía propiamente. Pero la gente empezó a decir que con qué derecho el INGUAT acusaba a esta persona o le vedaba los derechos a este cantante. No era eso precisamente. Es que el fotógrafo que había tomado la fotografía le había cedido los derechos al INGUAT propiamente. Entonces el INGUAT ahora es el autor de ese material. Pues. Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer este cantante? Solo sencillamente era de poner los créditos, pues en ese sentido. No se le estaba negando ese derecho a usar ese tipo de material. Él después aceptó ese tipo de situación y la campaña pues se le hizo un tipo de modificación y se utilizó, pero muchas personas ya no vieron esa situación, se quedaron solo con la primera parte, pues de ese lado. Hay que ver los dos lados de la moneda, pues en ese sentido. Otros creen que es peligroso citar las fuentes. ¿Por qué? Ojo en ese sentido. Hay catedráticos que le dicen a uno, no quiero nada que me ponga citado. Supuestamente todo es suyo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que el catedrático fomenta eso. O sea, él no quiere nada citado propiamente, él no quiere que aparezca nada de otro autor. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer en ese apartado? Entonces, sencillamente, según él dice, es que así usted aprende a parafrasear. Sí, pero tal vez le podré engañar al asesor pues, que me está pidiendo o al profesor que me está pidiendo ese tipo de material, que no voy a hacer la citación, pero más adelante, si estoy haciendo la EPS o la tesis propiamente, pues el encargado de metodología o el revisor propiamente se va a dar cuenta de esa situación. El asesor me dijo, yo no quiero nada citado, pero allá el revisor me dice, sí, tiene que citar, ahí es donde vienen los problemas. O le hago caso al asesor o le hago caso al revisor. Le tengo que hacer caso al revisor, porque es el que me va a autorizar el informe final, pues en ese sentido. Otra es propiamente las famosas remezclas o los remix, por decirlo de una forma, en el cual agarro una tesis en francés, una tesis en italiano, una tesis en ruso, una en español, voy haciendo esas diferentes mezclas de párrafos, por decirlo de una forma, y los voy presentando de una forma. Y según mi idea, propiamente así engaño a la plataforma, porque todavía lo paso con un programa para ocultar el aspecto de la piratería pues, en esa situación. Entonces, otros aspectos es propiamente de lo que se origen del plagio, es esto. Yo creo que ustedes conocen algún catedrático. Aquel catedrático que todas las semanas pide tareas. Tarea y tarea y tarea y tarea y tarea. Y uno se va atrasando. Y más si uno lleva 4 o 5 cursos y los 5 catedráticos me están pidiendo tareas. Hay unos que hasta piden 2, 3 tareas diarias, por decir 2, 3 tareas a la semana, pues de alguna forma. Entonces, ¿qué ocasiona que yo en algún momento me atrase o no presente tal tarea y le copie a mi compañero su tarea o le copie a mi compañero un trabajo, pues en ese sentido? Porque algunos catedráticos
cree que mientras más tareas se le pida al estudiante, supuestamente pues va a aprender más. O sucede esto, usted también conocen algún catedrático en ese sentido. Llega, bueno, jóvenes, hoy vamos a hablar sobre tal tema. Miren, aquí están las fotocopias, ahí lo leen y mañana hacemos comprobación de lectura. Y se va. La clase es de una hora y media. Y nunca explicó las fotocopias, nunca explicó el material propiamente en ese sentido. Entonces, eso es por parte de algunos catedráticos. O también veámoslo desde el punto de vista, pues el catedrático está explicando, pero el estudiante no pone atención. Veámoslo del otro lado también, pues uno como catedrático se esfuerza en preparar las clases, pues el estudiante no le pone atención o el estudiante no le interesa. ¿Se recuerdan? Lo hicieron al inicio del curso. ¿Se acuerdan cuando usted estaba en el séptimo, octavo semestre? Hay cursos que usted no le dan tanta importancia, porque usted dice, esto no es importante para mi carrera, esto no es importante para lo que yo estoy estudiando. Por ejemplo, los cursos de técnicas de investigación o los cursos de seminario de tesis o propedéutica de tesis. Y cuando les tenga que hacer la tesis o el EPS propiamente, es ahí donde encuentran ese gran problema. Pero también hay profesores o hay catedráticos que nos fomentan el aspecto de contrarrestar la piratería. Hay profesores o catedráticos que nos dicen, por favor, me cita las fuentes. No quiero nada copiado de internet. No quiero nada copiado propiamente de otro libro. Y si lo va a copiar, me lo parafrasea, me lo interpreta, por ese sentido. Como ustedes conocen catedráticos que no leen los trabajos, hay catedráticos que sí le dan evolución o sí le dan seguimiento a los trabajos. Aquí vienen las contrapartidas, pues, o sea, hay catedráticos que tienen 60 alumnos y dicen, ¿cuándo me voy a poner a leer 60 trabajos? Pues en ese sentido. Pero como hay catedráticos que sí los leen, pues, ¿no? Eso ya dependerá de la organización propiamente que se tenga en ese sentido. Hay catedráticos que tienen 60, 120 alumnos y sí leen los trabajos y literalmente lo leen de la A a la Z y de la Z a la A. Y uno dice, ¿cuándo tienen tiempo para hacer ese proceso? Pues también aquí vendrían los aspectos del auxiliar, pues en esa situación. Lo que hablábamos de la masificación de las aulas, algunos catedráticos pues les gusta tener que las aulas estén llenas. No es porque sea buen catedrático o porque sea mal catedrático, sencillamente porque algunos estudiantes consideran de que mientras una aula está llena, el catedrático es fácil, por decirlo de una forma. Y si es un catedrático que solo tiene 1 o 2 alumnos, pues más fácil o más difícil me va a ser ganar ese curso. Aquí vienen los aspectos propiamente de estudiante o los aspectos del maestro, que algunos dicen, yo quiero que mi salón tenga 120 trabajos porque así me van de alguna forma a decir que soy un buen catedrático. Como también viene el aspecto de la evaluación. Actualmente ese proceso de la evaluación que se da en todas las unidades académicas es donde el estudiante evalúa el trabajo del catedrático, pues en ese sentido, donde el estudiante da sus puntos de vista de cómo fue impartido ese curso, cómo fue impartida esa materia. Pues aquí hay de los dos lados en ese sentido. Hay catedráticos que sí ven las evaluaciones, que sí las estudian, que sí de alguna forma ven sus errores para no volver a cometerlos el otro año, como hay catedráticos que ni se preocupan por ese sentido. O sea, viene el encargado de evaluación, se la presenta a los catedráticos y, gracias, no te preocupes, y supuestamente la recibe y supuestamente dice que lo va a leer. Y ellos no lo leen, pues, y siguen cometiendo los errores. Pues, o sea, ni siquiera en eso se dan esa situación. Como también los catedráticos les damos aconsejaciones a ustedes o les damos consejos, ya dependerá de ustedes si los toman o no en cuenta, pues, en esa situación. Entonces, aquí vienen ya los aspectos de la impunidad, en ese sentido. Si otros lo hacen, porque yo no lo voy a hacer? O propiamente no existen esos mecanismos disuasorios, en ese sentido, por parte de algunas unidades académicas. Es que en algunas unidades académicas las plataformas son muy sencillas, por decirlo de una forma. Las plataformas que manejan propiamente, pues, permiten que sea fácil el engañarlas, pues, de alguna manera. Hay otras unidades académicas que sí tienen ya una plataforma propiamente bien formada, una plataforma propiamente bien establecida, en el cual no se permite ese tipo de aceptación. O el aspecto también de la facilidad, de la comodidad propiamente. Si lo encuentro en internet, pues ahí está fácil. Pues. Como les decía la semana pasada, está bien, pues utilicen internet, nadie les está negando esa situación. Pero cuando vayan a utilizar internet, como les decía, no utilicen Google, pues utilicen Google académico, pues en un sentido, o utilicen cualquier tipo de metabuscador para poder encontrar ese tipo de material. O cuando vayan a las bibliotecas, se recuerdan, se lo decía la semana pasada, pues utilicen el directorio físico. Ahí van a encontrar mucho material que todavía no está digitalizado, pues en ese sentido. También a veces la impunidad tiene que ver mucho con la desmotivación.
si otros lo hicieron, yo también lo voy a hacer así, yo no me, ¿para qué me voy a complicar tanto la vida? ¿Para qué voy a presentar una buena tesis? Yo lo que quiero es nada más graduarme. ¿De qué me sirve que me entreguen un reconocimiento, que me entreguen un premio en mi acto de graduación? Yo lo que quiero es graduarme, yo lo que quiero es tener ese título propiamente. Por ejemplo, en Francisco Marroquín, los famosos tratamientos de los lados que vienen con el cum laude o el supra cum laude, pues, hay personas que sí los buscan en ese sentido. Eso es un tipo de motivación para ellos. Pero otros dicen, ay, ¿para qué? Yo lo que quiero es nada más graduarme, pues, en ese sentido. Y es ahí donde se da propiamente esa sensación de querer hacer los trabajos solo por hacerlos, pues, en ese sentido. ¿Cuáles son las fuentes más utilizadas que utilizan tanto los... ojo, en ese sentido. También hay catedráticos, ojo, en ese sentido, que las clases, ojo, en ese sentido, están pirateadas. Ojo, en ese sentido. El material que utilizan los catedráticos es de otras clases o de otros cursos. Yo, por ejemplo, doy el curso de Derecho, utilizo la clase de Derecho de un colega de yo soy de la San Carlos, utilizo la clase de Derecho del mismo curso de la Mariano, o utilizo la misma clase de la Landívar, por de alguna forma. Entonces, hay catedráticos que también, ustedes se recuerdan cuando estaban en clases presenciales, aún todavía, ahorita con la clase virtual, pues se detecta ese sentido. Hay catedráticos que cuando están en clases presenciales, se recuerdan las mismas fichas de hace 25, 30 años, pues de una forma, no las cambian en ese sentido. O algunos catedráticos que ahorita que se regrese a las clases presenciales, pues se van a sentir nuevamente como realizados, porque eso de estar haciendo presentaciones de PowerPoint, qué dolor de H, por decirlo de alguna forma. Algunas personas dicen, esto es doble trabajo, no me lo van a estar pagando. Pues sencillamente harán un trabajo de internet, lo descargan y ahí se ponen a echar, como decimos así, casaca propiamente, y la presentación, nada que ver, pues en ese sentido. Entonces, ¿cuáles son las fuentes que más se utilizan para el aspecto de la piratería? Pues, por ejemplo, hay muchas personas que en sus EPS propiamente o en sus tesis utilizan periódicos a través de las noticias. Se recuerda cuando vimos lo de los ensayos académicos, en ese sentido. También la base de datos bibliográfica. En este caso, pues, yo les fomentaba, y esto lo vamos a ver más adelante en ese sentido, la creación de una biblioteca virtual, una biblioteca propia de usted. Miren, si quieren, pues, descárguense toda la biblioteca de la San Carlos. Eso no tiene nada de malo, pues, en ese sentido. Se pueden descargar los 100,000 libros que tiene la biblioteca de la San Carlos. Pues, está bien, pues, pero hay que leerlos y hay que citar de dónde viene ese tipo de material. Porque descargar por descargar cualquiera lo hace, pues, en ese sentido. Pero cuando usted descargue el material, en ese sentido, haga una base de datos, pues, en ese sentido. Una base de datos a través de Excel o Access o baje una aplicación a su teléfono celular, pues, en ese sentido, para crear esa base de datos, ya sea por autor, por título, por materia, por tipo de fuente o por tipo de material, pues, en ese sentido. Algunos, literalmente, pues, la base de datos hasta se copian la base de datos de la biblioteca, pues ni siquiera hacen ese esfuerzo, por decirlo de alguna forma. Otros es copiar trabajos de otros estudiantes, lo que decíamos, la famosa colusión, trabajos de exposiciones o trabajos de investigaciones que otros han dejado. En la sección B, presentaron un buen trabajo de presentación sobre la historia del derecho romano, pues voy a ir a buscar ese trabajo y ese es el que voy a utilizar de alguna forma. Publicaciones de investigaciones. En este caso, pues hay personas, ojo, en este sentido, que no van a las bibliotecas o no utilizan propiamente tesis, sino que utilizan trabajos de instituciones, que hacen investigaciones, como por ejemplo la DIGI, así es, Avanzo, Flaxo, o los centros de investigación de las universidades. No necesariamente necesito utilizar para hacer mi EPS, hacer EPS, sino que me voy a hacer ese tipo de búsqueda de material de esos institutos, por decirlo de alguna forma. Pues la mayoría pues utilizan, como vuelvo a decir, los libros o las tesis o los artículos científicos o las monografías o cualquier tipo de trabajo académico que se encuentra en las bibliotecas, pero la gran mayoría utilizan internet. Como es lo más fácil, que está a la mano, pues esa es la forma en que ellos catalogan para hacer ese tipo de trabajo. Existen diferentes formas de prevenir y detectar el plagio pues, en ese apartado. Hay tres tipos de sanciones que es cuando se detecta ese plagio con el estudiante, ya sea para el EPS o para la tesis. Pues, en ese sentido. La primera sanción que se le va a dar es una llamada de atención, para la redundancia, en el cual pues se le indica, mire compañero o mire compañera, su trabajo tiene un alto nivel de piratería o un alto nivel de plagio, tiene un 60-70%, pues, en el sentido.
Bueno, hay algunos que hasta llegan al 100%, pues, vamos a dejarlo en el 70%. Pues. Entonces, mire, le estamos haciendo la primera llamada de atención en este sentido de que por favor reduzca ese aspecto de piratería, pues, o ese aspecto de plagio. Entonces tiene que volver a presentar el trabajo en una segunda oportunidad. Pues. Luego, cuando llega esa segunda oportunidad, todavía sigue siendo el nivel alto de piratería. Entonces viene una segunda llamada de atención y ahí podría venir la suspensión de su EPS o la suspensión de su tesis, pues en ese sentido, en el cual le dijeron, mire, ya le habíamos dicho de que tenía muy alto su piratería. La primera vez tenía usted un 70% y ahorita se logró bajar, pero todavía está muy alto, pues tiene un 40 o 50%. Entonces, le vamos a suspender su tesis o le vamos a suspender su trabajo académico hasta que usted presente un trabajo formal, pues en ese sentido, en ese apartado. O la tercera, que puede ser la suspensión definitiva, en este caso, en el cual, por ejemplo, lo que decíamos anteriormente, pues, hay personas que le copian la tesis al encargado de metodología o le copian la tesis al director o al decano o a cualquier catedrático. Entonces, cuando usted llega propiamente en esa situación, está ahí el encargado y le dice, mire, usted fotocopió mi tesis, usted no tiene derecho para hacer este tipo de trabajo y ahorita he presentado una denuncia penal, pues en el sentido, y aquí fuera pues hay personal del Ministerio Público y hay elementos de la Policía Nacional y en el cual usted se va a ir preso, porque es un delito, ¿no? Un delito infragante que se le encontró a usted en ese sentido y entonces usted tiene que ir a solucionar esos problemas legales pues en esa situación. ¿Cómo puede ser también la suspensión definitiva? Ojo en este sentido. Las universidades o las facultades le pueden suspender a usted definitivamente el proceso de graduación. En este sentido, entonces, sigue usted cometiendo esos delitos de piratería, o como volvemos a decir, hubo algún tipo de sanción de piratería de una tesis del decano o del director, se presentó la denuncia penal, entonces se le suspende esa tesis y se le suspende académicamente. Ojo en este sentido, algunas personas dicen, bueno, me suspendieron de la San Carlos, pues me voy a ir a la Mariana. Ojo, las universidades se comunican. Ojo en ese sentido. Entre las universidades se pasan la información. En ese sentido, mire, tal persona fue suspendida en tal universidad por hacer el aspecto de piratería. Entonces, cuando usted llega a esa universidad, no lo van a recibir. Ojo en ese sentido. No que, yo se lo voy a pagar y ahí o me cambio de carrera. Le van a hacer todo un proceso de investigación, pues, para comprobar que usted no está incurriendo en ese tipo de situación. Y como también, pues existen lo que decía, los famosos plataformas o software antiplagio, pues en ese sentido, en el cual pues se pasa el párrafo o se agarra todo el documento de ustedes, propiamente más que todo el marco teórico, en ese sentido, y se le pasa por la plataforma y ahí nos va indicando ese nivel de piratería o ese nivel de plagio, entre el 10, 15, 20 o 25%. Y a veces ni hay necesidad de pasarlo por la plataforma, pues en este caso el asesor o los que somos asesores, fácilmente lo detectamos. Porque cuando usted se ve el trabajo digital, pues como les decía, ni le quitaron los hipervínculos, ni le quitaron las frases de editar, o el tipo de lenguaje que está manejando no es el que usted acostumbra a usar, pues en ese sentido. Utiliza mucho lenguaje. ¿Se recuerda cuando vimos los informes técnicos o los informes científicos? Pues usted ahorita está haciendo un trabajo de un curso y empieza a hablar con terminología que usted dice, ¿y este qué onda? Pues, o sea, el catedrático dice, ¿por qué me habla con esa terminología? O cuando se está haciendo el EPS o se está haciendo la tesis, propiamente manejan otro tipo de vocabulario que no va sincronizado a lo que ustedes están expresando. O sea, se les hace el examen propiamente escrito más el examen oral y no coinciden las situaciones en ese apartado. Entonces, existen diferentes formas o propiamente diferentes normativas, como mencionábamos, la llamada de atención, la suspensión por un tiempo o la suspensión definitiva con sanciones penales, pues en ese sentido, por la apropiación indebida de material o la apropiación indebida de documentos o lo que es el famoso robo. O si lo quiere, pues veámoslo desde el punto de vista religioso, pues ¿cuál es? El quinto mandamiento de la ley de Dios indica que no robarás, pues, y esto es un robo, pues, en ese sentido. Pero volvemos, ahí vienen los aspectos de ética, lo que para algunos es, para otros no es, pues, en ese sentido, en ese apartado. Entonces, ¿cuál es la forma de evitar el plagio? Pues, como lo hemos dicho, catedráticos o asesores o encargados de metodología, lo que le deben exigir al estudiante es propiamente la citación de las referencias. Propiamente los trabajos que no sean propiamente de ir a copiar y pegar, sino que sean a través de propuestas. Ojo en ese sentido.
algunas personas se molestan con catedráticos cuando los trabajos de investigación, entre comillas, les dice, quiero propuestas de ustedes, no quiero copia de libros en ese sentido. O cuando están haciendo la tesis, no quiero que me vaya a copiar material de otras fuentes, sino que quiero, es su propuesta, quiero que usted me dé una teoría, pues en ese sentido. O simplemente es el aspecto, no trabajos teóricos, sino que trabajos prácticos, pues en el sentido, los famosos proyectos de investigación, o los famosos protocolos, o los famosos ensayos, pues en ese sentido. Hay catedráticos que desde el primer día, ojo, en ese sentido, ustedes los conocen también, el primer día de clases, de alguna forma, les presentan su programa de estudios y les presentan el examen final. Pues, y el examen final es propiamente la elaboración de un informe o la elaboración de un proyecto propiamente, o de lo que sería propiamente un trabajo práctico, pues en el cual usted lo va a presentar ya sea ante la clase o lo va a presentar en una feria, por ejemplo, una feria académica o una feria de emprendimiento. Eso ya dependerá propiamente de la situación de cómo el catedrático de alguna forma prevenirá o de alguna forma combatirá ese aspecto del plagio en ese sentido. ¿Por qué algunas personas utilizan propiamente o hacen ese aspecto de la piratería o hacen ese tipo de trabajos fáciles? Aquí vamos a ver cómo algunas personas utilizan ciertos atajos para lo que es la presentación de esos trabajos académicos. Esto es lo mismo que se vio en el curso de tesis. Aquí solo lo estoy adaptando al EPS, pues propiamente. Hay personas que hacen estos atajos propiamente. Número uno, aunque no lo crean, hay personas que pueden estar en el séptimo, octavo semestre y nunca, según ellos, se han enterado que para graduarse hay que hacer un privado y luego del privado hay que hacer un EPS o una tesis. Algunas personas nunca lo han investigado o nunca lo han escuchado, por decirlo de alguna forma. Algunos me dicen, tan exagerado, pues el licenciado. Pero eso es cierto, hay algunas personas que esperan hasta el final propiamente. O sea, hoy es 12 de mayo, pues muchos ya están terminando sus clases. Pues. Es decir, entonces digamos que hoy cerré pensum, hoy 12 de mayo. Mañana 13 de mayo voy a control académico y literalmente llegan a exigir el título universitario. Es que yo ayer cerré pensum, entonces quiero que me den mi título. Entonces viene el de control académico y le tiene que explicar, mire, primero hay que esperar el tiempo para hacer las notas. Segundo, pues hay que ver si usted hizo sus privados. Tercero, hay que ver si hizo sus tesis, su EPS. Ahí uno sabía que había que hacer eso. Hay personas que lo esperan hasta el final en ese sentido. Otro error que se comete es el aspecto de hacer el EPS o hacer la tesis con intereses personales. ¿Qué significa esto? Hay muchas personas que cuando empiezan a hacer el EPS o la tesis propiamente, lo quieren hacer en la empresa donde trabajan. Ese es un error que muchas personas cometen. Por favor, no lo haga. Y si lo va a hacer, sepa hacerlo también. Es que muchas personas hacen esto. Quiero investigar el aspecto de la violación a los contratos de trabajo con las personas de género femenino de 25 a 35 años en las maquilas del municipio de Paxún, Chimaltenango. Entonces viene el encargado de metodología, ya sea para el EPS o para tesis, y le pregunta, mire, ¿por qué quiere hacer eso? Porque yo trabajo ahí en el Ministerio de Trabajo. Entonces, ahí lo que ocasiona es el rechazo propiamente o la no aprobación de ese punto de EPS o de tesis. ¿Por qué? Porque usted forma parte de uno de los elementos y usted tiene que estar ajeno propiamente en ese sentido. Tiene que verlo desde el punto de vista del Ministerio de Trabajo, desde el punto de vista patronal, desde el punto de vista de colaboradores y desde el punto de vista externo. Pues. Pero algunas personas caen en esos errores de solo verlos de un lado de la moneda, por decirlo de esa forma. Otros errores que se dan es en esta situación, la escogencia de compañeros de trabajo. Usted sabe que trabajar en equipos es muy difícil en esa situación. Eso lo mencionábamos en la primera sesión. Puede ser que yo esté haciendo mi EPS en grupo, porque hay EPS que se hacen en grupo propiamente, pero no todos trabajan al mismo nivel. El grupo es de 5 propiamente y yo le indico, 3 están trabajando muy bien propiamente. Hay un cuarto que trabaja, pero hay que estar jalando. Pero viene usted y dice, es que a estas alturas para estar jalando a alguien como que no trae cuenta. Y hay un quinto que no hace nada, pues propiamente, y eso los atrasa. Mira, disculpa, no nos has entregado tal parte o tal situación de lo que tenemos que hacer en el informe final o en la tabulación de datos o en la sistematización o lo que sería el proyecto de acción o el plan de acción propiamente. Los atrasa.
Entonces esta persona, pues de alguna forma, ocasiona daños a este grupo. Como hay grupos, puede ser que sean grupos de 5, que los 5 trabajan muy bien, pues, en ese sentido. Pero a veces esos grupos propiamente ocasionan roces, celos o sobrecarga de trabajo. Puede ser que estemos haciendo un EPS o cualquier tipo de trabajo académico en pareja, pues en ese sentido. Puede ser que sea un amigo, o sea, mi novio o mi novia en ese sentido, o esposos propiamente en ese sentido, pero hay alguno que trabaja más que el otro, pues en ese sentido. Entonces, mira, es que vos no estás haciendo la parte que te corresponde y eso nos atrasa. Sí, es que soy tu amorcito, yo soy tu pareja, yo soy tu esposo, soy tu esposa, permitímelo. Entonces ahí viene ese tipo de problemas. Otra situación que se da es la mala escogencia del asesor. Ojo en ese sentido. Es cierto, yo más que todo, no voy a mencionar la facultad, pero algunos ya se van a identificar. Hay una facultad que propiamente es muy burocrática en el aspecto de nombrar el asesor. Resulta que usted empieza a hacer su anteproyecto, lleva su curso de predopéctica de EPS, propiamente en ese sentido, empieza ya a trabajar el EPS y a los 6 meses le nombran el asesor, pues en ese sentido. Y entonces cuando ya uno lleva 2, 3 meses o 4 meses de estar haciendo el EPS y tiene que reunirse con él para explicarle qué es lo que se va a hacer, pues propiamente en este. Eso es un atraso burocrático y es un atraso administrativo en unas unidades académicas. En el sector privado, ojo en este sentido, aquí el asesor es mal nombrado, pues en este sentido. Hay algunas universidades privadas que hacen esto. Propiamente se está llevando el curso de predopéutica de tesis o predopéutica de EPS propiamente, pero resulta que estamos en el 8º o 9º semestre propiamente, y es un curso. Es lo que en la Universidad de San Carlos se conoce como el seminario de tesis, por decirlo de una forma, pero en las privadas se le llama predopéutica de tesis o predopéutica de EPS. Resulta que esta persona, pues yo no tengo nada mal contra estas carreras, pero así sucede. Por ejemplo, esta persona, digamos, yo soy de ingeniería, por decirlo de una forma, soy de económicas, de administración de empresas, y estoy en el 9º semestre, pero este curso lo tengo que llevar a un salón grande dentro de la universidad, dentro de esa universidad privada. Y entonces cuando llego ahí, resulta que ahora hay personas de otras carreras, pues en ese sentido. Y dice que entre comillas, asesor, pues es el catedrático del curso. Es que el nombre correcto es catedrático del curso, pero le ponen el asesor propiamente. Resulta que este asesor, de alguna forma, es un médico o es de otra carrera, por de alguna forma. Yo soy de derecho, yo soy de administración. Entonces, ¿qué ocasiona? Que le tengo que explicar a este asesor qué es lo que voy a hacer. A veces resulta que el estudiante es asesor del asesor, por decirlo de alguna forma, porque el asesor le va a decir, mire usted, está bonito su trabajo, está bonito lo que usted quiere plantear, pero dice que no le entiendo nada. Yo soy médico y usted me está hablando con términos jurídicos en esa situación. Entonces, ese es el problema de ese tipo de asesores. Como hay personas que le tienen miedo a los asesores. Ojo, eso ya lo hemos dicho. Es decir, usted nunca le debe tener miedo al asesor. El asesor está para guiarlo. El asesor está propiamente para tener un buen tipo de comunicación. Ojo en este sentido. Usted puede tener al mejor asesor del mundo, a Stephen Hawking o al Papa o a cualquier persona, pues en ese sentido. Pero si no hay química entre ustedes, nunca van a poder hacer un buen EPS o nunca van a poder hacer algún tipo de trabajo académico. Hay personas que tienen ese miedo. Es que así me lo dice el asesor, así me lo dice la universidad. Recuérdese, usted no anda buscando un papá, usted no anda buscando una mamá, pues en ese sentido, porque hay asesores que se vuelven capataces en ese sentido, esa mala comunicación. Asesores que dicen, mire, usted lo va a hacer así porque aquí el que mando soy yo. Y usted me hace el EPS así, usted me hace la tesis así, propiamente. Entonces, ¿qué ocasiona? Que el estudiante tenga miedo, que el estudiante no tenga propiamente ese aspecto de identificación o de independencia. Y algunos dicen, ay, yo no me quiero meter en problemas. Pues como dice el refrán, donde manda capitán no manda marinero. Pues si el otro quiere que lo haga así, pues así lo hago, propiamente. Se evitan ese tipo de problemas. Pues. Pero hay otros, no se trata de ir a pelear con el asesor. Yo no estoy fomentando que vaya a pelear usted con el asesor. Sencillamente usted defienda sus puntos de vista, porque es su EPS o es su tesis. Y ahí se va a demostrar qué tan buen profesional va a ser usted en ese sentido. O sea, él puede ser que, ojo, el asesor está para guiarme, está para orientarme, para instruirme, para ayudarme a hacer el trabajo académico, la tesis o el EPS, no para, como decía uno, complicarme la vida, pues en ese sentido. Entonces, esa es la mala comunicación. A veces no nos llevamos bien con el asesor o a veces propiamente escogemos, aquí hay dos tipos de asesores. Aquel asesor fácil,
aquel que nos dice, mira, yo soy tu tío, yo soy tu primo, yo soy tu amigo, o yo soy tu ex compañero de promoción, no te compliqué la vida, yo te lo voy a firmar. Pero ojo, una firma es muy delicado, ¿no? Los que son de derecho entienden esto. Firmar por firmar cualquiera lo hace, pero puede haber algún tipo de problemas. Como hay otro tipo de asesores, aquel que uno dice, este me va a complicar la vida, pero le voy a aprender. Y eso lo hemos dicho a lo largo de este curso. A veces en el EPS aprendemos más que propiamente en la carrera, pues en ese sentido, o cuando estamos haciendo la tesis. Ya dependerá de usted qué tipo de asesor va a necesitar. El asesor que propiamente le va a hacer fácil la vida o el asesor que de alguna forma usted le quiere aprender. Eso ya es decisión propiamente ya de usted. Otro problema que se da o otra situación que se da en el aspecto de la piratería es la mala redacción, lo que hemos dicho cuando hacíamos el marco teórico. No estamos acostumbrados a parafrasear, no estamos acostumbrados a interpretar los datos y presentamos o redactamos mal nuestra justificación o nuestro diagnóstico del problema o la persona que nos ha dado ese curso de capacitación o ese curso de inducción no nos lo sabe transmitir o no está lo suficientemente preparado. Pues, entonces, ¿qué ocasiona que el estudiante presente mal un trabajo? Y si se encuentra con un asesor que usted dice que me va a complicar la vida, pues ese asesor le va a pedir, mire, eso no está así o eso no se debe entregar, ese trabajo está mal, pues en ese sentido. Entonces, ahí vienen los rechazos o los atrasos, pues, o cuando se presentan los objetivos. Usted sabe que los objetivos se tienen que comenzar siempre con un verbo, pero hay personas que ponen investigación, se vuelve una carga, o sea, no hacen ese traslado de pasarlo a verbo en tiempo infinitivo, en ir propiamente, elaborar, investigar, proponer, no sé qué es lo que ustedes quieren hacer propiamente en ese sentido. Otra situación que se da es propiamente con el planteamiento del problema o con la hipótesis-acción, que no la saben redactar o no la saben escribir propiamente. Aquí viene la situación. Hay personas que son muy buenas para hablar, pero malas para escribir. Como hay personas que son muy buenas para escribir, pero malas para desenvolverse oralmente, pues en ese sentido. Otro aspecto es la mala elaboración del plan de acción o la metodología de la investigación, lo que sería en la tesis el marco metodológico. Sencillamente solo indican encuestas y entrevistas. No hacen aquel proceso de la selección de la muestra o la selección de la población, o propiamente si es una muestra estratificada, semiestratificada o por variantes, o el aspecto de, lo vimos hace unos días, propiamente cómo hacer ese tipo de preguntas, si es una entrevista estructurada o semiestructurada, no hacen esa planificación, no hacen ese proceso propiamente. Claro, es cierto, hay asesores que no tampoco se complican la vida. No, hombre, usted no haga tanto eso, hombre. ¿Por qué se está complicando la vida? Haga un trabajo sencillo, pues haga un trabajo fácil, pues yo aquí se lo voy a probar. Eso ya dependerá propiamente cómo se identifica usted con ese tipo de personas. Luego hay asesores que en el marco teórico lo vuelven inalcanzables. El marco teórico inalcanzable es aquel en el cual, propiamente cuando estoy haciendo ese capítulo 2, por decirlo de alguna forma, se recuerda que lo vimos, que hay que utilizar palabras claves, pues en ese sentido, unas 4 palabras clave. Pero hay asesores que le dicen a uno, mire, aquí están las 10 palabras claves que usted va a utilizar en su marco teórico. Y uno dice, mire, licenciado, disculpe, con todo respeto, pero ¿y usted esas palabras de dónde se las sacó? Y yo soy el que tengo que hacer el marco teórico, no usted, pues. También dice, es que aquí el que mando soy yo. Y a ese marco teórico dice, bien, son 10 palabras claves, me tiene que buscar 10 autores por cada concepto y por cada autor me tiene que hacer 10 páginas. Ahora, puchica, ese marco teórico este me sale de 1000 páginas, por decirlo de una forma. Imagínense, si solo ese marco teórico anda por las 1000 páginas, ¿cómo me va a salir todo el EPS o toda la tesis? Pues ni siquiera en las tesis de maestría o en las tesis de doctorado o doctorado se maneja un marco teórico de esas cantidades. Pues. O sea, hay asesores que les piden aquellos marcos teóricos extensos, más de 100 páginas, pues en ese sentido. Y todavía le agregan, mire, vaya a copiarme tesis, vaya a copiarme libros, pues de alguna forma. No quiero nada de interpretación de usted, solo quiero que me copie las palabras claves, pues de alguna forma. O sea, el mismo asesor fomenta la piratería, pues. Otra situación es el aspecto en el cual algunas personas incurren en lo que es la piratería, es el pánico, la angustia propiamente. Bueno, yo cerré hace 2 años, pues, y recuerden que el guatemalteco, pues, le gusta mucho comunicar, es una persona muy comunicativa. Empezamos ahí con nuestras redes sociales, en Twitter, o en Instagram, o en Facebook propiamente, y programamos, gracias a Dios, hoy culminé mis estudios, hoy cerré Pensum, por decir de una forma. Entonces, algún familiar, algún conocido, o alguna persona dentro de la empresa donde trabajamos se entera, pues, de alguna forma. Entonces viene, por ejemplo, la presión empresarial. Usted cerró hace un semestre, por decirlo de una forma. Entonces viene el jefe o viene el encargado y dice, mire, Juanito Pérez, usted se cerró Pensum hace el
el semestre pasado. Sí, licenciados, tanto me costó y empezamos con un esfuerzo duro, un esfuerzo sacrificado y que todo eso. Pues sí dice que le tenemos una propuesta. ¿Cuál, licenciado? Queremos que usted sea el nuevo gerente. Vamos a crear una sucursal en el área de Amatitlán o en el área de Villanueva y queremos que usted sea el encargado o sea el jefe de esa sucursal. Ah, qué bien, licenciado, le agradezco la confianza que usted me da. Sí, pero necesitamos que esté graduado. Ay, estamos ahorita en mayo, pues imagínese. Y mire, ¿para cuándo tengo que estar graduado? Para septiembre de este año. Ah, pues ya estamos en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 4 meses. ¿Qué voy a poder, imagínense, en 4 meses hacer un EPS? Eso no se lo va a creer nadie, pues en ese sentido. O una tesis en 4 meses, pues en esa situación. Entonces entra la famosa presión de hacer ese aspecto de la piratería, como también puede ser la presión familiar. Bueno, mijita, vos cerraste hace un año, el año pasado, ¿verdad? Cerraste vacío. Mira, mijito, cerraste el año pasado. ¿Qué pasa? ¿Que no vas a hacer tesis o no vas a hacer EPS? O cuando lo empezamos a hacer, no lo terminamos, pues en ese sentido. Yo me recuerdo que vos estabas haciendo el EPS, te ibas a tal comunidad, te ibas a tal empresa. ¿Y qué pasó? ¿Ya no te graduaste? ¿Qué sucedió pues en ese aspecto? Y luego existe esta situación, este gran error, por parte, como decíamos, de algunos catedráticos y por parte de algunos estudiantes. Yo aquí, como hemos dicho, conocen ustedes catedráticos que hacen esto, como hay estudiantes que hacen esto. Pues espero que ustedes no sean uno de ellos, pues, pero hay estudiantes que presentan un trabajo chilero, chulo, como decimos, bien empastado, bien encuadernado, a colores, como dice todo el trabajo. Se ve bonito el trabajo, pero de calidad a ver cómo estará, pues, pero se ve bonito el trabajo, pues, en ese sentido. Entonces, cuando se lo dan al asesor o se lo dan al catedrático, entonces viene el asesor y le empieza a hacer correcciones. Entonces, y esto ya se metió en problemas el asesor, porque resulta que el niño o la niña le dice uno a esto, cuidado, me mancha el trabajo, cuidado, le pone algún tipo de observación ahí, porque a mí me costó hacer ese tipo de trabajo. Entonces, los asesores, ¿qué hacemos? Mire, señorita, disculpe, aquí tenga su trabajo, voy a buscarse otro asesor, porque yo necesito hacerle correcciones. El buen asesor, lo que va a hacer con los trabajos, tanto físicos como digitales, es la siguiente técnica. Por ejemplo, lapicero azul le va a remarcar lo bueno que usted lleva, lapicero negro lo que hay que mejorar y lapicero rojo lo que está malo. Pues ese es el buen asesor en ese sentido, que le está indicando qué es lo que usted debe mejorar. Existe buena química, existe buena comunicación entre él o ella y con usted, pues en ese sentido. Y usted acepte también esas sugerencias, pero tampoco las acepte todas, pues de alguna forma. Él está sugiriendo, él está proponiendo algún tipo de ideas, pero usted de alguna forma debe de debatir con él. Mire, lo que usted me propone y considero que es factible en tal situación, pero en esta no. Eso es lo que queremos los asesores, que usted tenga esa independencia, que tenga esa amplitud o tenga ese conocimiento de que lo que está haciendo es propiamente de usted. Y ahí detectamos el aspecto de la piratería, la buena defensa propiamente de ese EPS o la buena defensa de esa tesis. No lo necesitamos ver en un examen público, porque el examen público es únicamente un formalismo, pues en ese sentido. Propiamente el examen público comienza desde que usted tiene esas reuniones con el asesor, desde usted le va demostrando amplios conocimientos, y como lo hemos dicho tanto en el curso de tesis y como decíamos aquí en el curso de EPS, usted es el experto, usted es el conocedor del problema que está estudiando. Por eso es que usted presentó ese planteamiento del problema y presentó esa hipótesis de acción y presentó ese plan de acción. Ahora defiéndamelo, pues ahora argumentemelo con base legal, con base científica, con base teórica, pues en el sentido. No me venga, como decimos así en términos chapiros, si me va a echar casaca, pues écheme casaca fina, pues en ese sentido. Eso es lo que le busca el asesor, el buen asesor en ese apartado. Pero se acuérdense que había asesores que le decían, ya no te va a complicar la vida, yo aquí te lo firmo propiamente, aquí te voy a firmar el anteproyecto, te voy a firmar el informe final, te voy a firmar todo ese proceso. Está bien, pues le hicieron fácil. Pero ¿qué sucede si recuerdas el aspecto que ese EPS o esa tesis está pirateada y le pirateamos a otra persona, pues, y se nos presentó algún tipo de denuncia penal? El asesor también se va a ir feo, como decimos así, en ese sentido, porque es cómplice. Esta persona fue presentada una denuncia penal por piratería de una tesis o del EPS, pero el asesor, por haber firmado, también se va a ir con ese tipo de sanción penal porque es cómplice de haber fomentado ese aspecto de la piratería. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros escojamos al asesor. Pues tratemos de buscar un asesor que nos ayude. Claro, alguno me va a decir, sí, es que usted habla muy idealista, tal vez, como me decía alguien en otro curso, es que tal vez en su unidad académica o tal vez en su universidad así son los asesores, pero aquí no, pues aquí ese asesor a veces nos complica la vida, o como decimos en términos chapiros, nos chinga la vida, por decirlo de alguna forma, pero eso ya dependerá de usted propiamente en ese sentido. Si usted en algún momento le tenga que ser asesor, no caiga en ese tipo de categoría, no caiga en ese aspecto propiamente de fomentar la piratería o de querer hacer
fácil las cosas. Pues no es obligatorio que usted, cuando esté graduado, sea asesor. La persona decide si quiere ser asesor o quiere propiamente cumplir ese papel. Pero esto es una especie como de agradecimiento, es una especie propiamente como de compartir las experiencias, de compartir esa sabiduría propiamente que se ha dado a lo largo de ese proceso de educación. Es ser agradecido con mi unidad académica, ser agradecido con mi universidad, no importa de qué universidad seamos, privada o de una universidad pública, pues es decir, pero fomentémosle a las personas a no hacer ese proceso de piratería, a no hacer ese proceso de copiar. Como les decía, hacer una tesis o un EPS nos cuesta propiamente, nos cuesta el ojo de una cara y nos cuesta lo que las gallinas ponen, pues en ese sentido, pero para que no venga otra persona y se apropie de ese tipo de trabajos, pues en ese sentido. Entonces, eso es propiamente en sí lo que es la clase del día de hoy, fomentarles en ustedes el aspecto de no a la piratería, pues, de no hacer ese tipo de presentación, de ese tipo de trabajos, porque eso fomenta propiamente que usted sea un mal profesional. Pues, y si lo va a hacer, pues yo no estoy diciendo que no lo haga, pues si usted lo va a hacer propiamente, en ese sentido, entonces propiamente, pues sepa hacerlo, pues en alguna forma, sepa hacer ese tipo de trabajo. Pero lo ideal es que no lo haga, pues en ese sentido, porque ustedes se van a dar cuenta, y los que están ya propiamente con cierre de pensum, o los que ya están con fases de privados y que están ya propiamente haciendo el EPS o la tesis, se han dado cuenta que esto cuesta, pues, de alguna forma. Es difícil, pues, hacer este tipo de trabajos para no fomentar ese aspecto propiamente de la famosa piratería. No sé si hay alguna duda. Bueno, Faustino creo que ya no está, pues no se preocupe, Faustino, todos la sesión está grabada, usted la puede volver a ver, no hay ningún problema en ese sentido. Entonces, si hay alguna duda, algo que ustedes quieran decir, cedo el uso del micrófono para que alguien plantee sus interrogantes o plantee las dudas que tenga al respecto en ese sentido. Escucho sus comentarios, escucho sus dudas. Muy buenas noches, licenciado. Escucho. Solo como anécdota, ahorita me pasó a mí en un curso, decidimos, ¿verdad? La universidad emplear ya como una prueba piloto, se podría decir, el desarrollo de un plan de investigación, porque los alumnos después del sexto semestre obtienen el título técnico y tienen que desarrollar un plan. Y me pasó que llegaron a molestarse, están trabajando en grupos de 4 y de 5, porque uno decía que en el pensum no decía que había que hacer un plan de investigación y eso para qué le iba a servir, porque ni siquiera cuando se hace una tesis hay que hacer un plan. Y él trabaja en la policía y estaba bien molesto y decía que no entendía por qué era importante eso. Bueno, al final ya conforme etapas están trabajando ellos desde la matriz del problema hasta ya el desarrollo de sus encuestas y sus resultados, ya él después lo comprendió, pero lo que él decía era que en los pensum él había entrado a las universidades y en ningún lado decía que se trabajaba un plan de investigación, pero ya después lo fue entendiendo, ¿verdad? Pero Lo sí que estaba muy renuente a las correcciones, a todo lo que ellos tenían que ir desarrollando, porque él lo que decía era que había que enseñarle un plan ya terminado para que ellos solo adaptaran las palabras. Y sí, el proceso hasta el marco teórico, todo lo que es el bosquejo y todo el desarrollo que ellos tuvieron que hacer, él estaba muy molesto porque él quería, como un machote, decía él, solo de poner sus criterios o ir adaptando al tema que ellos estaban desarrollando. sí, recuérdese lo que decimos, que hay personas que no están informadas, o recuérdese lo que le pasó el año pasado a usted, que a usted le copiaron un trabajo y se lo fueron a presentar como trabajo de otra persona. Se recuerda eso que nos contó el año pasado. Sí, Entonces, sí. miren jóvenes, por favor, no fomenten la piratería, infórmense, busquen propiamente asesoría o busquen algún tipo de persona que los oriente propiamente, algún tipo de personas que les ayude a hacer ese tipo de trabajos propiamente. Ese es el buen
vaya Douglas, ese es el buen profesional que ustedes van a hacer, pues en ese sentido, en ese apartado. No a la piratería, así de sencillo. Es que, miren, es que duele, la verdad. Uno se complica la vida haciendo un tipo de trabajo y que venga otro y saque otro beneficio. ¿A qué sea pero dando las gracias? Pues por lo menos a que sea dando las gracias. Si me van a piratear mi tesis, me van a piratear mi PC, por lo menos a que sea, mire señorita Astrid Rivera, me permite poder utilizar algún apartado de su tesis propiamente, le voy a hacer la citación. Por lo menos eso, pues. Pero hay algunos que son muy descarados, pues, es decir, agarran la tesis de Juanito Pérez o del licenciado Orantes propiamente y ¡pa! Y se la van propiamente y se gradúan, pues. Duele, pues, en ese tipo de trabajo. Ustedes se lo van a entender en algunos que ya han hecho tesis o algunos que están en la tesis o en la EPS, les duele propiamente que otro se apropie del trabajo o del esfuerzo de ustedes, pues, en ese sentido. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que ustedes quieran decir? Bueno, como les repito, así, sí, Jamie. Sí, no, sobre el que dijo que iba a compartir, ¿dónde lo va a compartir? ¿Acá o lo va a enviar el correo? Pues supuestamente, no sé, pues supuestamente tenía que traer a alguien de cursos libres y colocarlo ahí. Es que no lo tengo a la mano, no tengo ese link. Pero no se preocupen, en ese sentido, no hay ese problema. Supuestamente tenía que traer a alguien de cursos libres y colocar el link en ese sentido. Pero no se preocupe, Jenny, no tenga pena en ese sentido, en esa situación. De todos modos, la retroalimentación yo la vi con el examen final. ¿Sabes de qué será la retroalimentación que tenía? Les agradezco los comentarios que explicaron ahí en el examen final. Miren, había de todo, había de todo. Algunos que quieren más tiempo para los cursos, o sea, que las clases sean hasta de 3 horas. Bueno, por mí no hay ningún problema, pues. Otros que querían que las clases fueran de 50 minutos, pues. Otros que quieren que las clases propiamente o el curso libre tarde más sesiones. Eso ya no depende de mí, ni depende de la Facultad de Ingeniería, depende propiamente del área de cursos libres de la Universidad de San Carlos. Me parece que se está programado pues, en ese sentido. Otros pues me pedían que hubiera continuidad en el otro semestre. Es que es muy difícil darle continuidad al EPS o a la tesis. Es que recuerden que eso es un curso libre. No hay prerequisito. Lo ideal sería que en el otro semestre pues hubiera tesis 2 o EPS 2, pero tendría que haber un prerequisito que alguien hubiera cursado el curso de tesis 1, pues, o de EPS 1. Pero recuérdense que, por ejemplo, Jamie se apuntó ahorita y se puede apuntar en EPS 2, pues, de una forma. Pero va a aparecer otra persona que no se apuntó en el curso 1. Entonces, hay que volver a explicarle todo ese proceso. Por eso se llaman cursos libres, pues en situación. No existe ese apartado propiamente de prerequisitos en esa situación. Otras me hacían observaciones propiamente del aspecto de los estilos de referencia. Algunos me pedían, y eso lo estoy planificando, no les prometo nada, pues, pero literalmente, pues, el acceso de los estilos de normas APA, pues, como se lo decía la semana pasada, pues no en todas las universidades, sino todas las unidades académicas, pues utilizan normas APA, pues. Pero algunos decían, denos un curso de normas APA, pues. Está bien, pues vamos a tratar de hacer la planificación, vamos a tratar de hacer ese esfuerzo y de hacer ese tipo de curso, pues. Pero no depende de mí, depende propiamente, en este caso, de la Facultad de Ingeniería o depende de cursos libres, pues. Como digo, dar un curso de normas APA, ni aún en 10 sesiones alcanza el tiempo. Literalmente aquí sé que hay algunas personas que ya conocen ese apartado. Literalmente un curso no para zapas es todo el año, por decirlo de alguna forma, pues en ese apartado, y ni alcanza todo el año, pues en ese sentido, en esa situación. Bueno, también agradezco otros comentarios, pues que les pareció interesante el aspecto de las presentaciones, el aspecto de las clases en sí, la dinámica que se manejaba. Les agradezco los comentarios, había comentarios ahí muy buenos. Un par de personas que me dijeron que sí estaba mala clase por aspectos de información. Agradezco ese tipo de información, eso me sirve a mí. Ese es el proceso de evaluación, ver los errores que uno que ha cometido, porque cometí errores. Yo creo que aquí Astrid, no sé si está por ahí Américo, en ese sentido, Astrid viene desde el año pasado, propiamente ha recibido, Astrid creo que usted recibió los 2 del año pasado de tesis, más los 2 del segundo semestre, y ahorita creo que solo estuve en EPS, lleva 5 cursos conmigo, igual que Américo. Pues, sí, ya no pude, el que usted brindó para fin de año,
porque me quebré mis dos manos. Sí. O sea, hay personas que han llevado conmigo, hay personas que han llevado conmigo 6 cursos propiamente en ese sentido, y pues han notado la gran diferencia. Por ejemplo, Astrid se recuerda las primeras clases que yo daba con PDF, ahora ya utilizo por lo menos PowerPoint en un aspecto más digital y más modernizado. El otro semestre voy a utilizar otro tipo de aplicación, otro tipo de plataforma para las clases. Eso es el buen catedrático, esa es la persona que se va modernizando, pues, y eso también les fomenta a ustedes, actualizarse, pues en ese sentido. Se los decía a los de tesis, se los digo a ustedes, por favor, manejen muy bien el Office. Ojo en ese sentido, manejen muy bien los 9 paquetes del Office. Office no solo es Word y Excel y PowerPoint. Hay otros 6 paquetes en el Office que nos puede servir propiamente para ser un buen profesional dentro de la presentación de la docencia. Pues, entonces, no sé si hay alguien más que quiera decir algo. La otra semana terminamos el curso. La otra semana vemos la elaboración del informe final de EPS, pues, en ese sentido. Y cómo se hace el proceso de graduación en ese sentido. Entonces, si no hay otra duda, pues damos por finalizada la sesión del día de hoy y nos estamos viendo el próximo jueves en la última clase. Como siempre les digo, éxitos, bendiciones. Si algunos ya están en sus exámenes finales, pues ahí hay que ponerle ya lo último que les falta. Yo sé que algunos cierran pensum ahorita en este semestre, otros lo van a finalizar el año, o algunos todavía están en el 8º o 9º semestre. Yo sé que algunos también ya salieron de privados, en ese sentido, pues hay que cumplir ese proceso. Entonces, en este momento, doy por terminada la grabación y nos vemos dentro de 8 días. Vaya Douglas. Vaya María Azucena. María Azucena.